En realidad, si hacemos el promedio, No se duplica entonces. no le encuentro sentido. Práctica calificada 1 y práctica calificada 2. ¿Cuál es la práctica calificada 2? El proyecto formativo. ¿Estamos? Muy bien. Sí, Bueno, señor. Sama. Muy bien, Rox Ávila. Ya, pero no se alegren mucho porque están jalados en su proyecto formativo. O sea, en realidad tienen que esforzarse. ¿Eh? Ya les voy a dar sus resultados. Bueno, comparto la pantalla. Ahí estamos con la presión lateral del suelo. Bueno, esta presión lateral del suelo, pues, es, digamos, como que uno de los casos en el cual se presenta la resistencia al esfuerzo cortante, el fenómeno del plano de falla, ¿no? O sea, ese tema que estamos viendo desde el círculo de Moore hasta ahora sigue presente en la presión lateral del suelo. Lo que pasa es que ahora estamos viendo el comportamiento del suelo, cómo actúa el suelo cuando colocamos una estructura que lo retenga a él. ¿No? Es necesario en el campo de la ingeniería colocar este tipo de estructuras. ¿Ya? Y entonces, ya, bueno, ya se conoce, pues desde hace siglos, el ser humano construye muros de contención. Los incas, imagínense, construían muros de contención eh, con sus andenes, etcétera, para poder aprovechar pues al máximo los desniveles, aprovechar al máximo de diversas características topográficas del terreno. Y siempre se ha visto pues que estos terrenos, cuando no tenían un muro que los contenga, bueno, se deslizaban, etcétera, etcétera. Y entonces se analizó qué causa que se deslice, ¿no? Entonces ahí vino los análisis del deslizamiento de los taludes, porque hay huaicos y todas esas cosas. Sin embargo, por ahora no vamos más allá, sino lo que vamos a ver es qué acciones, qué efectos genera el suelo cuando le ponemos un muro, ¿no? Ese es lo que queremos ver. Un ratito quiero cargar el lapicero. A ver, un momentito, disculpen. ¿Dónde está? Acá. Y este de acá. Ahí está. Perfecto. Entonces, pero vamos a conocerlos así a grandes rasgos. En proyectos de ingeniería civil es muy común tener que contener los empujes del suelo. Es contra común, ¿no? Nosotros vemos eso a cada rato, sobre todo lo vemos en diversas circunstancias. Una de ellas, por ejemplo, en la carretera, vemos bastante estos muros de contención. Y en ese sentido es necesario estimar el comportamiento del suelo contra el muro. Pero no le decimos comportamiento del suelo, ¿no? Sino le decimos el empuje, que es el término técnico que utilizamos. Entonces es necesario estimar los empujes, porque vamos a darnos cuenta que hay diversos tipos de empujes. ¿Para qué? Para poder diseñar la estructura de contención. Si yo de alguna manera llego a determinar esa masa de suelo, llego a cuantificar en las respectivas unidades cuál es el valor de este empuje, entonces voy a tener ya una carga horizontal. Entonces, bueno, pues acá tengo unos muritos, unos muros de contención, por ejemplo. Imagínate si yo llegara a determinar esta carga horizontal, que podría ser así, entonces con eso ya podría diseñar este muro. Eh, Probablemente este muro tenga la acción debido a esa carga de tratar de girar
¿no? Se podría generar un momento, evidentemente que por acá podrá haber alguna línea de falla, tal vez podrá desplazarse y en ese sentido mejor le construyo un talón acá abajo y cosas así, ¿no? Es decir, ya cuando conozco la acción de la carga, también tendría que tomar en cuenta de repente este suelo, esta parte de acá, podría generar también una especie de carga, probablemente tenga situaciones de repente de lluvia que va a hacer que comience a saturar el suelo. Y entonces digamos como que hay una serie de elementos acá que van a afectar a este muro y esos elementos son los que yo necesitaría determinar. Evidentemente el más crítico de todos, o mejor dicho, todos esos otros elementos se configuran en el famoso empuje. ¿Estamos? Bueno, bueno, puede ser una característica. Entonces, otra situación también es de que para que se genere ese empuje que les dije, eh, muy probablemente que vamos a tener un plano de falla del terreno. El terreno va a fallar y entonces esto que viene acá, este terreno se va a venir hacia abajo y va a empujar al suelo, al muro. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar este comportamiento en ese plano de falla. ¿Estamos? Ahora, ese es en el caso de los muros de contención, ¿no? Pero sin embargo, debo de aclarar que, bueno, ya no abarca nuestro tema del curso, pero también un fenómeno similar de falla se va a presentar en las excavaciones, ¿no? Este es, por ejemplo, una zanja, se presenta bastante en las zanjas que son bastante profundas, cuando se instalan las redes de desagüe, por ejemplo, y muchas veces vamos a encontrar situaciones profundas, ¿no? Acá van a instalar generalmente la línea de desagüe y hay bastante probabilidad de que se genere fallas en el terreno. ¿Y cuál va a ser esa falla? Bueno, va a haber así, igualito, ¿no? Va a haber un plano en que, digamos, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de condiciones externas, el terreno puede fallar, ¿no? Así, algo así. Entonces, de pronto, como que esta parte del terreno podría venirse pues abajo. ¿En qué casos? Bueno, pues cuando de pronto, lo que pasa es que el suelo en estado natural, dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Si estamos hablando de suelos arcillosos, por ejemplo, cohesivos, tenemos una cohesión que hace que quede totalmente unido las partículas. Y cuando nosotros agarramos y metemos, hacemos una excavación, ¿no? Como esta que está acá, le hacemos un hueco, estamos, ¿qué va a pasar? De que va a haber una parte que va a quedar pues de pronto libre, al aire libre, y entonces no va a haber un contrapeso, y que podría ser originado de repente por la saturación del suelo, por efectos de las lluvias, etcétera. Entonces ese peso y esa masa ya no va a estar en equilibrio y con mucha probabilidad, demasiada probabilidad es que se vengan abajo, ¿no? Con todas las consecuencias que puede traer a las personas que están ahí abajo. Para eso existen estos elementos que se llaman refuerzos y la técnica se llama entibación. Pueden ser de fierro, pueden ser de madera, etcétera, y son pues elementos de seguridad que se deberían colocar ahí, y evidentemente tendrían que estar presupuestados, ¿no? Para que sean considerados. Bien, pero ahí también, mira, se presenta el fenómeno de la falla por la resistencia al esfuerzo cortante.
Estamos, ya lo vimos en los muros, ya lo vimos en las excavaciones y también en los taludes. Lo vamos a poner acá. Estos taludes son así, que también vemos bastante en la carretera, en diferentes lugares. También hay una probabilidad de que falle, o sea, que se presente una línea, un plano de falla. Directamente eso va a estar en función muchas veces de este ángulo de inclinación. Vamos a poner por acá. A ver, un ratito, por favor. De este ángulo, de ese ángulo de inclinación, ¿no? Entonces, el esfuerzo, la resistencia, el esfuerzo cortante no solamente se presenta en las cimentaciones, sino también en elementos como estos, entre otros, ¿no? El día de hoy nos convoca a analizar esto, los muros de contención. ¿Estamos? Entonces, los muros de contención pues se usan en diferentes ocasiones, diferentes casos. Por ejemplo, casos como estos para llegar a un nivel, diferencias de niveles, podemos tener, acá tenemos, digamos, la nomenclatura que utilizamos de un muro. Esa parte de acá del muro se llama corona. Este es el frente del muro. Mira, acá atrás está el terreno. Todo esto de acá es el terreno. Vamos. Y esta es la parte libre del terreno. Perdón, la parte libre del muro. De repente se ha hecho una excavación y por acá de repente vamos a hacer una vía, una serie de cosas. En ese sentido, esta parte del muro se llama la espalda o a veces le dicen trasdos. ¿No? Esa es la espalda o el trasdos. Este vendría a ser la base del muro. Ahí estamos con la base del muro. Ya hemos dicho otra vez que este es el frente del muro. Y bueno, probablemente tengamos superficies de relleno, que ya no son partes del muro. Puede darse caso, se puede dar el caso en que de pronto tengamos rellenos que sean horizontales, así como este que está acá, o podría darse el caso que tengamos un terreno natural o un relleno que tenga una inclinación. ¿Estamos? Entonces, esas son las características. Ese muro, por ejemplo, este es el muro. Este tipo de muro se conoce como muro por gravedad, que está hecho, podría ser hecho de piedras, podría ser hecho de concreto. Los incas usaban muros de contención, en la sierra usan muros de contención, pero ellos les llaman pircas, y lo hacen con piedras. Piedras, bueno, ahí abunda pues las piedras grandes, etcétera, entonces por su peso propio quedan estabilizados. Podría darse el caso también en este sentido, porque para hacer una carretera tendrían que hacer un corte para llegar a este nivel horizontal. Vamos a hacer un corte y de pronto eh, cortar esta parte, está acá, toda esa parte cortarla y de pronto y rellenar esto. Ahí está. Entonces, ¿qué va a dar como resultado? Que vamos a tener pues una superficie perfectamente horizontal que la podrían utilizar para una vía. Se presenta mucho estos casos ahí en las carreteras peruanas, se ve con bastante frecuencia. Tenemos los famosos terraplenes para ganar altura de una manera artificial. También podríamos utilizar los muros de contención, casos como esos, para de pronto los estribos de los puentes. También, ¿por qué? Porque podemos construir un muro de contención y de pronto
rellenar, ¿no? Toda esta parte. Ahora, cuando hablamos de rellenos en ingeniería, el relleno tiene que ser pues un relleno diseñado, ¿no? Con determinada compactación, el tipo de suelo, etcétera. Pero en términos generales, el murito también puede servir para un estribo del puente. El que está acá, en los, digamos, hablando de eso, del puente, los elementos donde se apoya el puente se denomina estribo. Ese será un estribo. Pero ya en el agua, puede haber también otro elemento así. Está en el agua. Mira que el nivel del agua, en este caso, llega hasta acá. Y entonces este elemento ya no se llama estribo, sino se llama pilar. Hay una diferencia. Bueno, se comporta totalmente diferente. Pues adentro del agua, y este no está en el agua, este está en terreno natural, pero está aguantando, está soportando un relleno. Bueno, también para sostener, podría ser algo así, a ver, estamos acá, página 5, vamos a página 1. Este caso, miren, este caso, acá estamos viendo, están construyendo, acá es la construcción, si no me equivoco, canalizaron, ya lo deben haber acabado, canalizaron el río Rímac. Imagínense, un río canalizaron. Y entonces, ya normal, pues ese caso es este. Estamos en términos generales. Podemos llevar el agua y hacer todo un trabajo, pues, ¿no? Este concreto ya tendría que estar impermeabilizado, ya todas las características necesarias. Puede ser también, podemos usar también muros de contención para almacenamiento. Generalmente en las minas utilizan para almacenar determinados materiales y bueno, como el material tiene un peso, entonces, y se desea conservar pues el área en buenas condiciones, entonces también se puede construir muros de contenciones para tales fines. Bien, tenemos acá, por ejemplo, para retención de agua y tierra, en este caso, este es agua y este es el relleno, también podría ser. Los holandeses son campeones en eso. Los holandeses, como están en un nivel, son países que su cota está casi al nivel del agua, imagínense, ellos, pero son campeones, ellos han hecho muros de contención y han rellenado, pero han rellenado de tal manera que han ganado espacio, han ganado altura con respecto al agua, con este tipo de elementos, prácticamente de manera artificial. Esto sucede en los Países Bajos, por lo que ya no se llama Holanda, ¿no? Ahora se llama Países Bajos. Bueno, y a través de esta técnica han logrado ellos que sus ciudades estén pues a una cota más alta que el nivel del agua, en ese sentido. Y eso eran situaciones que de pronto antes tenían problemas ellos de esa naturaleza, de esa índole. Bueno, en esos países han hecho eso. Y en diversos casos. Entonces, pero los muros de contención también los utilizamos para construir los sótanos. Cuando el terreno, tenemos terrenos difíciles, aseguramos con muros de sótanos. Los muros, en términos generales, son elementos constructivos cuya principal misión es servir de contención de un terreno natural, de un relleno artificial o de un elemento a almacenar, como hemos visto, ¿no? El muro trabaja fundamentalmente a flexión. Esa es su característica estructural. La compresión vertical, debido a su peso propio, generalmente es despreciable.
No, digamos como que no es despreciable, pero en relación a la flexión es mínima, ¿no? La flexión es la que gobierna prácticamente, salvo que pongamos algún elemento pues, sobre el muro, o vamos a ver que existe, ¿no? En ocasiones los muros desempeñan la función de cimiento. Bueno, en ese caso sí va a tener pues un efecto de flexocompresión. ¿Ya? Al transmitir las presiones o cargas suministradas por los pilares o por los forjados, por las columnas que se apoyan en la corona del muro. Esta situación es característica en los muros de sótanos. Bueno, acá está otra vez la nomenclatura común, ¿no? Se utiliza este taco o tacón, ¿no? ¿Para qué? Para que evitar que de repente la fuerza, toda la fuerza, pues, que se va a presentar acá, estamos, esta fuercita, eh, toda esa fuerza, le empuje al muro. Acá se va a generar, pues, una fuerza y pues es probable que tal vez el muro no gire, no se, puede darse el caso que no se presente esta situación, ya podría, sino más bien podría darse el caso en la que el muro más bien se desplace de esta manera, así, hacia allá. Estamos, entonces para evitar todas esas cosas, es de que se le pone este talón. Estos muros generalmente son de concreto armado, uno de los materiales, y evidentemente pues ellos tienen toda una estructura de acero, ¿no? Toda una estructura que está sobre la base, ¿no? Está armado, digamos, en dos direcciones. Bueno, acá también tiene una su zapata y básicamente así se comporta. Entonces es por eso que le ponen este talón o taco, este taco, perdón. El talón es la parte de atrás, es la puntera, ese es el tras 2 o es la espalda, bueno, que intra 2 o este es el frente, la parte de acá, y ese es el cuerpo, ¿no? O alzado. Y la parte de arriba es la corona. Bueno, esas son sus partes básicamente. Hay diversos tipos, ¿no? Estos son los famosos muros por gravedad, por ejemplo, los que están viendo ustedes acá. Eh, Estos muros generalmente se construyen de concreto, mampostería, de piedra, digamos como ustedes ven ahí. Eh, Tienen un espesor considerable, de tal manera que son despreciables o no se produzcan esfuerzos de tensión en ninguna parte de la estructura, básicamente por gravedad, ¿no? Por su propio peso es que están estables ahí. Y solamente el muro cuenta con su masa, ¿no? Y su resistencia a la compresión para resistir las fuerzas que actúan sobre él. Entonces el peso es tan grande, digamos que de pronto están haciendo en este caso, en esta figura, una serie de rellenos para hacer una especie de andenes. Este tipo de estructura, algo parecido, están haciendo acá en la carretera que va hacia San Francisco, que están pavimentando en Yarinacocha. Ya cuando le ponen tierra y todas estas cosas le llaman terramesh, así de norte comercial. Y bueno, acá en esta tierra que ustedes ven acá le van a poner áreas verdes, ¿no? Para no alterar el paisaje. Entonces prácticamente no va a ser tan notorio, pero sí ahí va a estar un muro de contención. Tenemos estos, por ejemplo, que son muros en voladizo. Ahí están, son de concreto, son más bonitos, digamos. Son estos que están acá. Ha habido todo un relleno en ese sentido.
tenemos los famosos muros con contrafuertes. El contrafuerte, pues es esta estructura de concreto que sirve para arriostrar. Estos contrafuertes también tienen su cimentación. Estamos, entonces, miren acá, en este caso es un río, puede ser un lago, un río, que muy probable, pues como veo deshielos ahí al fondo, muy probable que tenga épocas de creciente, de estiaje, y evidentemente que los esfuerzos sobre la estructura van a ser grandes y cíclicos, y entonces para asegurar se pone estos contrafuertes. ¿Estamos? Eso es un tipo de muro también que se utiliza. Estos muros, acá típico, cuando uno va por la carretera, se va hacia la costa, se ve bastante estos gaviones. Hay una serie de empresas, Macaferri, por ejemplo, venden esos gaviones. Los gaviones son como cajas como una especie de malla de gallinero, ¿no? Pero no es malla de gallinero, es muchísimo más grueso. Generalmente de 1 por 1 por 2 metros de largo son estas cajas y se les rellena con piedras. Ya, pero no se les rellena con cualquier tipo de piedras, sino son piedras, pues, digamos que tienen la forma que ustedes están viendo. Y acá lo que se quiere, lo que se busca es una especie de muros de gravedad, pero se asegura pues que no se caigan esos y tiene una forma más uniforme, como que más ordenada, es interesante. Siempre los muros, es muy importante recalcar que deben de tener estos elementos de drenaje. Ahí están. ¿Y para qué me sirve ese drenaje? Bueno, pues lo que pasa es que puede ser que depende de qué terreno tendrá atrás, y con las lluvias se satura y aumenta la presión. Entonces, esa presión que se genera esporádicamente cuando se presentan las lluvias, hay que defogar, hay que botarla. Y ahí entonces se pone pues estos ductos, estas tuberías, se pone para que el agua pase por ahí y digamos como que en el ingreso al agujero, al ojo del tubo, se le pone todo un sistema de filtro con gravas, ¿no? Toda una granulometría para que no, porque imagínate, si no le pusieran eso, vienen los finos y lo va a saturar al toque. Entonces hay que ponerle pues un filtro de gravas, ¿no? Ahí. Y entonces siempre va a estar ahí corriendo normalmente. Y es importante, cuando no hay eso, se genera pues presiones en exceso por el agua básicamente, por la saturación, y eso va a generar pues que, digamos, tal vez falle el muro, si es que no se ha considerado en su diseño, ¿no? Entonces simplemente eso se obvia cuando se pone estos drenajes. Bueno, estos son los famosos gaviones. Tenemos los muros de sótano. Ahí está, mira. Este es un sótano y este es acá, vamos a ver. Tenemos este es el muro, pero acá toda esta zona se está representando como el terreno. ¿Estamos? Y este terreno le va a generar empuje. Le va a generar un empuje al muro. Entonces, en este caso, se construye pues este muro de contención que tiene su cimentación, etcétera. Pero este muro de contención ya son casos especiales porque de pronto las columnas y todos los elementos de la parte superior se van a apoyar en el muro. Entonces este muro pues tendrá las dimensiones, ¿no? El espesor adecuado para poder soportar, ¿no? Acá se va a presentar una flexocompresión en el muro, ¿no? Como columna, no solamente flexión. Y el muro de pasadita va a servir pues para de pronto soportar estos otros elementos estructurales, inclusive va a comportarse como una especie de viga en esta parte para poder soportar las losas.
¿ya? Y ese es también los muros en los sótanos. Tenemos otro tipo de muro, las famosas tablaestacas. Estas tablaestacas son como una especie de pilotes, digamos. Bueno, son sumamente grandes. Están introducidas dentro del terreno algunos metros, no están apoyadas, están introducidas en el terreno. Son de fierro, así como ustedes ven. Son muy buenas esas tablaestacas para, por ejemplo, cuando uno quiere construir un puente en el mar, en el río, en el lago. Queremos hacer un trabajo ahí y entonces se colocan esas tablestacas, se aísla, se bombea el agua, se seca y a veces se construyen hasta dos filas de tablestacas, una primaria y una secundaria, y después ahí adentro se hacen las excavaciones y todo lo que no, toda una técnica que hay que emplear ahí, ¿no? Estas tablestacas también son muros de contención, trabajan así porque van a contener el terreno, van a contener el agua del río, del mar, estamos, y bueno, están ahí, son muy interesantes. En el Perú las usan, todos estos que están viendo ustedes. Y bueno, esos han sido, creo que la mayoría de tipos, ¿no? Hay más, una cantidad tremenda de muros de contención. Les he mostrado, creo, los más comunes en el Perú. Ahora, pero lo que nos aboca, como dije al principio, es conocer los empujes. El empuje del terreno, el empuje de tierras. Este empuje lo vemos inclusive hasta cuando diseñamos los muros, los cimientos corridos para los cercos perimétricos. eh, Tiene una serie de aplicaciones, ¿no? Entonces, se define el empuje de tierras como la acción que ejerce el terreno situado en la parte posterior del muro, sobre este y sobre su cimentación. Me repito, se define el empuje de tierras como la acción que ejerce el terreno situado en la parte posterior del muro, ¿ya? La acción sobre el muro y sobre su cimentación. Ahora, existen tres tipos de empujes. Mira, el empuje activo. Acá acá está, mira, el empuje activo. Ahí está blanquito, vamos a poner otro color. Este es el empuje activo. Tenemos el empuje en reposo y tenemos el empuje pasivo. Ya. Bueno, ¿cuántos activos y cuántos pasivos habrá en el salón? ¿Y cuántos en reposo? Perfecto. Entonces, mira, ¿y cuáles son pues las características? El empuje activo se refiere a la situación, al caso, a la característica en la cual el muro, el muro va a tener pues una tendencia, así mira, algo así como esto, debido, debido a la fuerza tremenda del terreno, ¿no? Entonces es probable que el muro gire, trate de voltear hacia adelante. ¿Estamos? Evidentemente, pues acá habría que ver la falla que podría presentarse en esta zona, ¿no? Pero no solamente va a ser pues el muro, ¿no? Sino muy probablemente también con todo y cimentación se vaya, ¿no? De su situación. Bueno, ese es el caso del empuje activo. El empuje en reposo es cuando el muro pues es tan fuerte que ahí no lo mueve nadie, ahí está. Pero podría darse también el empuje pasivo.
El empuje pasivo se puede presentar de repente como consecuencia de la inclinación del muro, como consecuencia de efectos de erosión. Podría generarse un hueco acá, ¿no? De repente por lo que está erosionando el suelo. Y entonces en ese sentido, el muro puede darse el caso que se venga así. Tienes por acá. Bueno, qué tal mano? Ahí está, mira. Podría darse el caso, ¿no? Que no, ese no es el caso. Podría darse el caso que sea así. Que se venga pues por acá, ¿no? Ese podría ser una situación. O sea, que el muro más bien aplaste al terreno. Entonces tenemos tres casos que tendríamos que ver, ¿no? El empuje activo, el empuje en reposo y el empuje pasivo. Los más graves, porque si está en reposo, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Ahí está en su sitio. Los más extremos, ya como comprenderás, es el empuje activo y el empuje pasivo. Entonces ya te estábamos, en resumen, vamos a hablar de manera mnemotécnica del empuje activo cuando el suelo le empuja hacia afuera al muro. Y el empuje pasivo es el caso cuando el muro le empuja hacia adentro al terreno. De repente un excesivo peso, de repente como, digamos, no está a plomo, alguna onda sísmica tal vez haga que se empuje hacia el otro lado y sea tan débil el muro, el relleno de suelo que si de repente inclusive hubo alguna socavación, alguna erosión o simplemente tiene una cohesión mínima, unas arenas, por ejemplo, y entonces el muro podría hacer que lo esté empujando más bien al terreno, tampoco es lo ideal, ¿no? Pero se presentan, se pueden presentar estos dos tipos de situaciones. Si ustedes van por la carretera, a ver, eso está por Aguaitía, por esas zonas que están, hicieron alguna vez unos muros de contención para el río. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, vista de frente, una elevación, el muro era así, y bueno, tenía pues su cimentación. Estamos viendo de frente, una elevación. Pero ¿qué se puede observar ahora? Se puede observar que el murito este está así, están así como que inclinados. Entonces también hay esa falla. Evidentemente el agua está circulando así en este sentido y se nota ahí algún tipo de falla, ¿no? También, entonces, la idea pues del muro es que trabaje con fuerzas que vengan así contra su espalda. En este caso el muro está trabajando de manera de costado. La fuerza viene así en ese sentido. Claro que son muros que he visto que son largos, ¿no? O sea, no es un murito, no son muros así. Ahora el muro tiene juntas, cada cierta distancia, tiene juntas de construcción. Tal vez por ahí es donde estén las fallas. Pero se percibe de que están así inclinados, ¿no? Han fallado en ese sentido. Eh, bueno, eso, digamos, habría que analizar la causa, pero digamos como que la esencia del muro es contener, ¿no? Contener a un elemento que venga perpendicular a él, no necesariamente así de costado, ¿no?
Eso es medio complicado. Bueno, entonces avancemos. Entonces, en este tema tenemos que hablar de los clásicos. No podemos pasarlos por alto porque ellos han sido los primeros que han planteado teorías acerca de los empujes. Estamos hablando de Coulomb. Coulomb es el mismo de Moore Coulomb, el mismo que de su círculo, bueno, que trabajó, pues, ¿no? La teoría del esfuerzo cortante. Y él presenta su teoría del empuje activo y pasivo del suelo. Entonces, digamos como que Coulomb, imagínense cómo estudió la resistencia al esfuerzo cortante y Coulomb lo aplicaba a sus conocimientos a la ingeniería, ¿no? Entonces, también pues parte de la ingeniería son estos empujes. Y él no solamente estaba metido, bueno, evidentemente es que si estaba metido en el fenómeno de la resistencia al esfuerzo cortante, eh, entonces, ¿qué pasa? De que ya pues esa resistencia la comenzó a aplicar, ¿no? A diversas situaciones que habrá observado. Y entonces acá también él está presente en su teoría del empuje activo y pasivo del suelo. Y también aparece después, miren, el primero estamos hablando de 1700, ya un siglo después, 1800, aparece Rankine, William John McCord Rankin. Este Rankin, bueno, Rankin, le dicen los autores, él también plantea su teoría del empuje activo y pasivo del suelo, ¿no? No hay, bueno, plantean ellos, imagínense, sobre la base de hipótesis, parten sobre esa base. Hipótesis que muchas veces no son reales, pero existen pues una serie en esos análisis, una serie de variables que entran a tallar. Y entonces lo que hay que hacer es considerar alguna variable constante, que no varía. Y sobre esa base disminuimos la complejidad del cálculo, de la investigación, nos centramos simplemente a una temática y decimos pues que estamos considerando determinadas variables constantes. Y vamos a ver que ellos así lo hacen. Ahora, evidentemente que estamos hablando de teorías de 1700, 1800, y estamos en el 2022, ¿no? Bueno, ahora pues ya se trabaja con métodos de elementos finitos, ¿no? Todo es cálculo infinitesimal y se utiliza pues el software, ¿no? Entonces hay programas especializados, ¿no? Para hacer estos cálculos, para toda la geotecnia prácticamente, todo lo que es mecánica. Uno muy bueno, dicho sea de paso, yo utilizo mira, GeoStudio, ahí está, acá está, mira. Este GeoStudio es excelente para temas de las tesis, pero hay más, ¿eh? No es el único. Hay otros programas también, ¿no? Bueno, pero ustedes me dirán, pero ¿por qué pues no hacemos de frente eso? No, nada que ver. Es como digamos, la parte de las estructuras, ¿no? Uno tiene que aprender primeramente a trabajar con los vectores para poder ver cómo funciona, cuál es la esencia, ¿no? Tengo que ver, trabajar con la resistencia de los materiales para ver cómo trabajan, para conocer los esfuerzos. No me puedo meter de frente al software porque me volvería pues totalmente mecánico. No podría ni siquiera discernir si el resultado está bien, está mal. O sea, sería simplemente un autómata y no conocería el fenómeno. Lo que hay que conocer es el fenómeno físico, ¿no? Bueno, entonces veamos. Existen otros autores más modernos, pero todos se basan en ellos dos. Vamos a la teoría de Coulomb, del empuje activo. El método de la cuña. Bueno, estamos hablando de dos cosas. Mira, método activo, ¿no? Teoría de Coulomb y el método activo.
del empuje activo, perdón, ¿no? Teoría de Coulomb, pero como ya hemos visto que tenemos activo y pasivo, los empujes, vamos a ver, empecemos analizando el empuje activo de Coulomb, conocido como el método de la cuña. La teoría se basa en suponer que al moverse el muro con la acción del empuje, se produce el deslizamiento de una cuña de terreno ABC, mira, ahí está en la figura a la izquierda, limitada, esta cuña está limitada pues por el trasdos del muro, ¿no? O sea, ahí atrás, por su espalda del muro, ¿no? Eh, y, y, esta cuña pasa por un plano que, valga la redundancia, que pasa por el pie del muro AC, ¿estamos? Y por la superficie del terreno. Bueno, en otras palabras, tenemos que Coulomb dice, mira, la falla va a ser así. Es decir, cuando se produzca la falla, digamos como que esta cuña, por su propio peso, va a caer. Y bueno, pues y entonces, si esto cae, acá voy a tener fuercitas, acá se va a producir la falla. Perdón, por acá, algo así, y acá en otro sentido. Bueno, habría que ver que las flechas en realidad, hipotéticamente estoy poniendo así los sentidos, pero tiene que haber acción y reacción. Y bueno, y ahí se produciría la falla. Entonces, bueno, fácil pues que ya con mis conocimientos adquiridos acerca de los esfuerzos que se presentan, tendría, mira, a ver, algo así. Ahí se produciría la falla. Vamos a poner a ver qué color le pongo. Verdecito. Ahí está, mira. Y ya, pues entonces estaríamos entrando otra vez a nuestro cuadradito, ¿vamos? De esfuerzos. Ahí está, y en la cual se va a presentar, pues, una falla. Y ahí tendríamos que ver que, ya tú sabes, esfuerzo principal mayor, esfuerzo principal menor, etcétera. Vale la pena recordar y aclarar en este momento que este es el esfuerzo mayor, estamos, que lo vamos a llamar el esfuerzo vertical, ¿estamos? Y este de acá, ya hemos dicho, acuérdate, que este es nuestro esfuerzo horizontal, ¿estamos? Bien, pero siempre sucede que nuestro esfuerzo horizontal es igual a nuestro esfuerzo vertical, pero, esto de acá multiplicado por una constante. ¿Ya? Eso va a ser, ¿no? Entonces, el esfuerzo horizontal en realidad es el vertical, pero multiplicado por una constante. Que esa constante será pues menor que 1 para que sea más chiquito. Pero nosotros al final, ahora, mira, lo que vamos a determinar con estas teorías es esta constante. De eso se trata, de encontrar ese valor de las constantes, que lo vamos a ver. Seguimos por acá. Entonces, pero digamos como que Coulomb agarra y se hace hipótesis, porque ustedes como comprenderán, en esas épocas los niveles los variables, la cantidad de variables que se presentaría acá, como, imagínense, ¿no? Las incógnitas que habrían para poder encontrar el empuje. Entonces hay que generar hipótesis para basarnos en la investigación. Entonces, la primera hipótesis es que considera la existencia de fricción entre terreno y muro. Bueno, esa hipótesis creo que sí es válida, ¿no?
Definitivamente tendría que haber acá una fricción, va a haber acá, generado, pues, ¿no? Ahí está. Acá también. Ahí tiene que haber fricción. Esa es su hipótesis. También, ¿qué asume? Asume que el terreno es un material granular, homogéneo e isótropo y que el drenaje es lo suficientemente bueno para no considerar presiones intersticiales en el terreno. Esa es otra hipótesis, ¿no? O sea, él no, nada con suelos cohesivos, nada, ¿no? Para él es suelo granular, ¿estamos? Entonces, bueno, pues si es suelo granular, no hay mucha cohesión, y al no haber cohesión, entonces voy a tener la posibilidad de que el agua filtre, pues, ¿no? De alguna manera va a filtrar y se supone pues que él también habrá hecho acá su drenaje para que el agua agarre y salga por ahí. No, no vamos a tener mayor inconveniente. Va a venir y se va a ir por allá. ¿Estamos? Entonces, esas son sus hipótesis. Y la falla es un problema bidimensional, ¿no? Entonces, esta falla de acá, eh, para él está en dos dimensiones, ¿no? La falla, el murito, pues, bueno, veamos que el muro viene así, ¿no? Bueno, digamos que el muro es así, y de pronto, acá está la falla, acá está el muro, y el terreno, pues, es inmenso, ¿no? Algo así. Y entonces, la falla, en realidad, se va a presentar, pues, acá, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Evidentemente que profundizando esto, vamos a encontrar pues nuestra falla, algo así, ¿no? Falla, bueno, más o menos algo así, va a ser es un plano la falla, no es que sea una línea, ¿no? Hay que tener en claro eso. Esta es hacia adentro, es una superficie de falla. Es por eso que él dice que va a considerar una longitud unitaria del cuerpo infinitamente larga, ¿no? Él va por metro, etcétera, acá va a trabajar, ¿no? Hacia esa profundidad. Eso es lo que va a hacer. Bueno, esas son las hipótesis. Ahora, entonces, en ese sentido, ¿qué fuerzas se van a presentar en el terreno? Acá está la cuña A, B y O. Tenemos, esta es la cuña. Podría darse el caso genérico en la cual el terreno tenga una inclinación, un talud acá inclinado, podría darse, lo generalizó así. Generalmente es horizontal, pero puede darse también si lo hacemos en la ladera de un talud, por ejemplo. Y podría, en este caso, su nomenclatura es beta. Los autores le llaman de diferentes, digamos, letras griegas, ¿no? Bueno, pero esa es la inclinación del talud, esto es lo que estamos viendo acá. Y toda esa masa va a tener un peso. ¿Estamos? La tendencia es que va a tratar esta cuña, es tan grande que va a tratar de empujar al muro hacia adelante, ¿no? Ese es más o menos lo que va a generar, ¿no? O sea, lo va a tratar de mover hacia allá. Así. ¿Quién? La cuña. Porque el peso es tan grande, sería tan grande que va a generar pues hasta que falle, ¿no?
Entonces, se va a presentar que, como al muro lo quieren empujar, el muro agarra y dice, pues, aguanta, yo voy a acá aguantar algo, ¿ya? Estamos, que eso, pues, es, digamos, que vendría a ser el empuje, ¿no? Ahora, esta es la reacción, pues, la reacción del muro, el empuje, que es igualita al empuje, pues, ¿no? A ver, perdón. El empuje vendría a ser, en términos generales, vendría a ser este que está acá, lo que está empujando, pues, ¿no? Al muro. Pero eso lo podemos ya leer como que este de acá, que es lo que está resistiendo el muro, ¿no? Que es igualito, ¿no? Acción y reacción. La característica es lo siguiente, que el empuje va a tener un ángulo. Este vector va a tener un ángulo con respecto a la normal, a la perpendicular, a la espalda del muro. Es decir, nosotros trazamos una perpendicular en el punto donde se aplica el empuje, que está a h tercios, porque es triangular, y entonces se genera con respecto a esa perpendicular, el empuje va a ser un ángulo delta. Ese ángulo delta viene a ser el ángulo de rozamiento muro-suelo. ¿Estamos? Perfectamente. Y también se va a presentar pues una fuerza normal, no normal, sino una fuerza en la línea de falla que hace que esto falle, pues en todo caso. Y también, ¿no? Si nosotros con respecto al punto de aplicación le trazamos una perpendicular, una normal, vamos a ver que esa fuerza va a estar inclinada a un ángulo phi. Y ese ángulo phi va a ser el ángulo de fricción del terreno. Entonces, mira, acá también tengo que hacer mi ensayo de corte directo, triaxial, compresión simple para poder calcular phi, para poder calcular C. Estamos para poder determinar esas fuerzas. Interviene phi. Bueno, en este caso, en su hipótesis no hay C, no hay cohesión, porque él dice pues que es un suelo granular, ¿no? Entonces, esas son las características. Mira, que vectorialmente hay un equilibrio, ¿no? El peso, la fuerza que hace pues que esto se caiga y el empuje, la reacción. ¿Estamos? Entonces, la reacción viene a ser el empuje, está en función del ángulo de fricción suelo-muro, y esta fuerza de empuje que hace que falle está en función del ángulo de fricción interna del muro. ¿Ya? ¿Dónde aplico el empuje? H tercios, mira. Ya, perfecto. Entonces, acá lo podemos ver. Hay algunas características. La cuña A o B, esta cuña que está acá, tiende a deslizar bajo el efecto de su peso y por esa tendencia se producen esfuerzos de fricción tanto en el respaldo del muro como a lo largo, del plano, ¿no? Del plano OB. Acá también se producen esfuerzos, les dije, en esta parte. Ahí estamos, ¿no? También se producen ahí. Entonces, por esa tendencia, vuelvo a repetir, ¿no? De esta cuña que se tiende a deslizar, se van a producir esfuerzos de fricción tanto en el respaldo del muro como a lo largo del plano. Repito, ¿no? Acá, mira, a ver, se producen esfuerzos acá, en esta parte, pero también se producen esfuerzos en esta parte de acá. Por eso que él dice que se genera una cuña. Lo idealiza, pues así de esa manera. En el supuesto que las resistencias friccionantes se desarrollan por completo, las fuerzas del empuje activo y F resultan inclinadas respecto a las normales correspondientes, los ángulos delta y phi de fricción entre muro y relleno y entre el suelo y suelo, ¿no? Respectivamente, ¿no? Que ya les dije anteriormente. Ahora, el valor numérico del ángulo delta está acotado de modo que ese delta
está en un rango de valores de 0 a phi. Es menor que phi, pero mayor que 0. ¿Estamos? Eso es para el ángulo delta. Entonces, haciendo pues una serie de análisis diferencial, etcétera, Coulomb, que era un científico, al final llegó a esto. Llegó que ese famoso K que queremos encontrar le llamó coeficiente del empuje activo de Coulomb, y él tuvo pues la virtud de relacionar ese coeficiente en función de las características que se van a presentar en el fenómeno. Entonces, todo esto es K, todo esto es el valor de K. O sea, mira, esto de acá, estamos. Y entonces el empuje viene a ser un medio multiplicado por el peso específico, por la altura al cuadrado, ¿no? Por el multiplicado por K. Bueno, pero ¿de dónde sale todo eso? Uno dirá, ¿no? En realidad, si tenemos acá nuestro murito, vamos a dibujar un muro en el cual para ser más sencillo entender. Supongamos que sea nuestro muro. Y tengo pues, el caso más sencillo, la fuerza distribuida. Ahí está, mira. Ahí estamos. Y de pronto, de acá, este murito, tiene una altura. Con el color azulito. Este muro tiene una altura. Ahí estamos. Entonces, ¿cuánto es el valor acá? Que me llama. A ver, disculpen un momentito, una urgencia. Un momentito, por favor. Disculpen, disculpen.
Muy bien. Seguimos entonces. Disculpa la interrupción. A ver, ¿me están escuchando? ¿Me podrían contestar? Sí, ingeniero, se le escucha. Gracias. Ya, muy bien. Lo Ingeniero, que pasa es que me lo están instalando un software muy interesante de una tesis de un alumno ahí en el laboratorio. Bueno, entonces, ¿de dónde sale toda esta formulaza tremenda? Esto ya es estática, pues, ¿no? Tenemos acá nuestro murito. eh, habíamos dicho que, digamos como que esta es la parte en la cual está el terreno. Acá está el terreno. Mira, uy, qué feo terreno. Bueno, ahí está. Y nosotros vamos a tener acá la acción pues del peso. Perdón. Ahí estamos. Y esta es una fuerza distribuida. Estamos así. Tenemos que acá hay una altura. Ya, muy bien. Entonces, tenemos acá, vamos a tener que esto va a ser el peso específico, ¿ya? Que va a estar multiplicado por peso específico por la altura y por la constante. Vamos, el coeficiente de empuje activo. Bueno, esos son los valores que vamos a obtener ahí, ¿no? Peso específico por la altura y por la constante. Y ya, pues entonces, ¿qué va a pasar? De que tú ya tienes que sacarle el área, sería el área de ese triangulito, un medio de la base por la altura, y entonces llegas a esta fórmula que está acá, ¿verdad? Un medio por peso específico altura por el h, ya el h se convertiría en h al cuadrado, y queda pues esto, ¿no? Esto que está acá. Entonces, eso no es mayor inconveniente, pero siempre recuerda que acá vas a tener el valor en de acá de esta fuerza distribuida, va a ser peso específico por la altura y por la constante, K sub A. Y ya te dije, pues K sub A viene también como una proporción de el esfuerzo vertical, porque en este caso estamos hablando de esfuerzos horizontales. Entonces acá el detalle está en calcular el K sub A, el coeficiente de empuje activo, este que está acá. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que este K sub A está en función de estos valores, ¿no? Del ángulo phi, de este omega, ¿cuál es? ¿Dónde estás? Acá está este angulito, ¿verdad? Este ángulo que también vendría a ser, a ver, acá está. Y bueno, por ángulos alternos internos también viene a ser este, ¿no? Ahí estamos. Ese que está ahí. Estamos, o sería lo mismo, el mismo ángulo, entonces a veces me pueden dar de dato este ángulo, o generalmente me pueden dar también este ángulo de acá arriba, hay que ver, está en función de phi, de delta y de beta, si fuera el caso, porque beta podría ser cero también. Y entonces te va a salir esto que está acá, esta fórmula, ¿no? Esta fórmula pues hay que ponerla ya en el Excel, en el MATLAB, y puede salir. Entonces, phi, ya dije, ángulo de fricción interna, en este caso del elemento granular, este omega, ángulo formado entre el respaldo del muro y la vertical, beta, ángulo formado por la superficie plana del relleno y la horizontal, y este delta es ángulo de fricción entre muro y relleno. Entonces, este es el empuje activo de Coulomb, pero acuérdate que está sobre la base de si lo utilizamos, nosotros también vamos a considerar que nuestro terreno tiene fricción.
Estamos, que nuestro terreno es un suelo granular. Y en esas cosas, en esas consideraciones, ahí sí usamos esta fórmula. Seguimos. Y bueno, acá está, se ha distorsionado. Eh, bueno, si el caso, si hay una inclinación del terreno, entonces es paralelo, mira, la fuerza distribuida, pero igualito va a ser un rectangular. El punto de aplicación está en h tercios. Y igualito acá, pues, ¿no? Este vértice es específico por la altura, por el coeficiente activo, empuje activo, ¿no? Que es igual a los autores PA, también le ponen P, etcétera, pero estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué pasa si le ponemos una sobrecarga? Mira, arriba, pucha, ¿qué pasó arriba? De repente le hemos puesto una vereda, no sé, algo, ¿no? Una sobrecarga. Entonces vas a tener de que le vas a agregar, ¿no? Q por H por K más Q por H por KA. Estamos. Entonces, bueno, porque sería una rectangular, ¿no? Y su punto de aplicación ya la fuerza distribuida que se va a obtener es trapezoidal, ya no es triangular, que bueno, puede ser un triángulo más un rectángulo. Y el centro de aplicación, centro de gravedad, M, ¿no? Ya, pues eso por estática, tú ya sabes cómo calcular ese M, ¿no? Entonces, acá, ejemplo, mira, en la figura se muestra un muro de contención. La altura del muro es 6 metros y el peso específico de la arena del relleno, pues necesitamos el peso específico de acá atrás, es 18.9 kilonewtons sobre metro cúbico. El ángulo de rozamiento entre el suelo y el muro es de 20 grados. Nos dan ese dato, mira, ángulo de rozamiento suelo-muro. Ya si me dan ese dato, ya pues Coulomb tengo que aplicar, ¿no? Calcular el empuje activo del terreno. Entonces ya tengo peso específico 18.9 kilonewtons sobre metro cúbico. Phi sub 1, 38 grados, la cohesión es 0, ¿por qué? Porque es granular, ¿no? Y el ángulo de fricción suelo-muro, 20 grados. Acá la característica geométrica, 5 grados, mira, acá está arriba, la vertical con respecto al tras 2. Entonces, formulaza, al toque nomás. Bueno, acá, bueno, ya con Excel creo que sería lo más práctico, ¿no? Ir poniéndolo por partes, coseno cuadrado, bueno, los datos, ángulo de inclinación, 5 grados, ángulo de fricción, 38 grados, ángulo de rozamiento, 20 grados, ángulo de inclinación del relleno, en este caso, ¿cuánto? A ver, 0. Ahí está, mira. Ángulo de inclinación 0. Y entonces esos valores, pues los vamos a reemplazar acá. Y haces tu Excel. Yo lo he hecho por partes, para no complicarme la vida. Y al final mi coeficiente activo me salió 0.2523, con todos los datos que están acá, mira. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más? Ya pues reemplazo, ¿no? Un medio de 18 de peso medio, peso específico por la altura al cuadrado, por el coeficiente, 85.83 kilonewton por metro, ¿ya? Por cada metro. Ahí está, acá. Y la posición, un tercio, pues. Está a 2 metros con respecto a la base. Puedo pedir el momento, ¿no? En realidad lo que se debería conocer es el momento, ¿no? ¿Y cuál sería el momento? Sería igual a el empuje por la distancia a la base, ¿no? Entonces el momento que se produce acá. Ya, bueno, ¿qué más? Ahora, Coulomb, lo que hemos visto para el empuje activo, para el empuje pasivo. La hipótesis de Coulomb de suponer que la superficie de rotura es un plano lleva a una sobreestimación de la resistencia pasiva disponible, ¿no? Es decir, prácticamente no asumir que es un plano, estamos despreciando la resistencia pasiva, por lo que se sitúa del lado de la inseguridad. Al respecto, Terzaghi concluyó que para valores del ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro inferiores a phi tercios, ¿no? Entonces la superficie de rotura se aproxima a un plano
y la resistencia pasiva del terreno es aceptable. Sin embargo, para valores de este ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro mayores a phi tercios, en el primer caso es inferiores, pero ahora, ¿qué pasa si es mayores? Entonces, en este caso se va a obtener grandes errores en la determinación del empuje pasivo. No tomar valores del ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro mayores a phi tercios, cuando se emplea la ley de Coulomb, ¿no? Ese es algo que ya Terzaghi observó. Y entonces es un dato importante a tomar en cuenta. Mira, no tomar valores de delta mayor a phi tercios cuando se emplea la ley de Coulomb. Perfectamente. En el empuje pasivo, estamos hablando de pasivo, las fuerzas que intervienen son el peso de la cuña del terreno, la acción del empuje pasivo de la estructura sobre el terreno, que tiende a deslizar y formará el ángulo delta con la normal de la espalda. Dicho ángulo será el del rozamiento entre el muro y el terreno. Bueno, hasta ahora no hay nada nuevo. La reacción F de la masa del suelo que se opone al deslizamiento de la cuña, que forma un ángulo phi, con la normal a la espalda del muro, dicho ángulo será el rozamiento interno del terreno. Bueno, todas estas son las fuerzas que intervienen en el empuje pasivo, que son prácticamente las mismas. Entonces, vamos a encontrar igualito, mira, las mismas fuerzas van a estar presentes, ¿no? No hay mayor inconveniente. Pero el empuje pasivo es aquel, pues, en la cual ya este empuje, que vendría a ser siempre la reacción del terreno. Acá estamos, el terreno en realidad empuja hacia allá, pero este empuje es acción y reacción, por eso que lo dibujan acá, para no confundirnos mucho. Entonces, ahora, el K, el análisis es el mismo, solo que el K pasivo ya es parecida a la fórmula, solo que tiene los signos cambiados. Mira, este es coseno cuadrado de phi más, ¿ya? Ahí está la diferencia. Veamos el anterior, mira. Esta vez, coseno cuadrado de phi menos. ¿Estamos? Entonces hay una diferencia. Acá es coseno cuadrado de phi más. Y también los signos en la parte inferior también varían, ¿no? Es un tema de signos. Y de la misma manera, con el mismo criterio, vas a encontrar el empuje pasivo. Ahora, vámonos a ranking. Ranking de suelos friccionantes, mira, porque Coulomb, mira que te está hablando de suelos granulares, ¿no? Pero hay casos en que inclusive también podemos emplear Coulomb. Seguimos con ranking en suelos friccionantes, son los mismos pues suelos granulares, ¿no? Para ese caso, él también interviene, a ver, da su opinión al respecto, pero él pone las siguientes hipótesis. El suelo es homogéneo, isotrópico, la superficie de falla es plana, bueno, por ahí mira, van parecidos, ¿eh? Pero dice acá otro que ya difiere, dice, ¿no? La superficie de la pared interna del muro es lisa y por lo tanto no existe rozamiento entre el muro y el terreno, por lo cual el empuje de tierras es ortogonal a la superficie interna del terreno, del muro, perdón. Entonces, por ese efecto, pues, de ese rozamiento, es que la reacción no lo consideran normal o perpendicular, siempre hay esos angulitos, el ángulo de fricción. Pero en este caso ya no hay eso. Veamos. Para él, bueno, acá otra vez estamos en lo mismo. Podemos, el sigma máximo es el vertical y el más pequeño es el horizontal. Entonces, vamos por acá. Estamos viendo, vuelvo a repetir, acá, ¿no? Que el esfuerzo horizontal es igual al esfuerzo vertical, pero multiplicado por un K, una constante.
Entonces, evidentemente, si despejamos la constante, vamos a encontrar que es el esfuerzo horizontal entre el esfuerzo vertical, mira acá abajo, ahí está. Y bueno, pues ya desde nuestro círculo de Moore, acá podemos ver de que es 1 menos seno de phi entre 1 más seno de phi. ¿Y qué va a pasar? De que ese es tangente cuadrado de 45 menos phi medios. Bueno, también podemos encontrar el coeficiente lateral de empuje activo, ¿no? Directamente. Pero él tiene ya, en función de las características de los elementos que se presentan, el ranking para C igual 0, porque seguimos igual en suelos friccionantes. Él dice, pues, con una sobrecarga uniformemente repartida, acá está, mira, que es parecido, mira, al de Coulomb, pero para él hay unas variaciones en la fórmula de calcular el coeficiente de empuje activo. Para él está en función de coseno. Ojo que como estos son términos trigonométricos, demostraciones trigonométricas, vas a encontrar autores que te van a plantear fórmulas diferentes, pero van a estar en función de seno, de tangente, etcétera, van a estar en función de sus equivalentes, ¿no? Que también es válido, que va a salir lo mismo, ¿no? Yo tengo acá fórmulas de Brájadas, si no me equivoco, o si no de otro libro que debe haber por ahí, no me acuerdo qué libro, pero en función de coseno, que al final es una de las funciones trigonométricas, ¿no? Podemos encontrar sus equivalentes. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado, porque a veces una vez un alumno me dice, no, pero yo he encontrado otra fórmula. Sí, pues, pero al final, si resolvemos, vas a ver que sale bien parecido. Bueno, entonces tenemos el K activo y el K pasivo, ¿no? Los análisis, el procedimiento, ya acá yo he planteado, mira, este es totalmente el caso extremo, ¿no? El terreno inclinado, tienes una sobrecarga, y ya, pues, entonces, estos son los K, y eso es el empuje que vas a poder encontrar. El valor de M, acá encontré, mira, M es toda la altura, menos esta alturita que está acá. Pero esta H que está acá, que está arriba, H minúscula, es igual a estos valores que ves acá, ¿no? La altura total, etcétera, etcétera, por los valores que están acá abajo. Bueno, se ha encontrado esta fórmula. ¿Qué más? Ahora, seguimos con los temas suelo granulares. Entonces, mira, este es el caso extremo, ya. Más que de esto creo, no sé si se existirá. A ver, acá, mira. Tenemos, por ejemplo, dos estratos. Acá, mira, el estrato 1 con un peso específico. No son dos estratos, es un solo estrato, pero que tiene el nivel freático, está acá a esta altura, mira. Nivel freático. ¿Estamos? ¿Qué más? Bueno, está a una altura 1, H sub 1, con respecto a la corona del muro. El nivel freático está al final del H sub 1, está el nivel freático a una altura H sub 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Acá una serie de empujes que se van a presentar. El primer empuje es un 1, va a ser el empuje ejercido por el terreno. ¿Ya? Esta parte de acá arriba. Entonces, ese es el primer empuje. El empuje sub 2 es el terreno pues tiene un peso que va a venir hasta acá abajo. Pero acá vamos a tener que va a ser esta parte de acá abajo y se convierte en el peso específico por H1, o sea, peso específico por esta altura y por el coeficiente activo. Acá también va a ser lo mismo, peso específico por H1 por el coeficiente activo en esta parte. ¿Ven? Es el mismo valor acá y acá. Lo que pasa es que acá viene en forma triangular. Ese es el efecto, toda esta columna es el efecto del terreno sobre el nivel freático. Entonces, mira, vas a tener que lo que pasa es que ahí nomás no muere, no llega hasta abajo. Pero a partir del nivel freático, por efecto
de acá, del terreno que está acá arriba, ya va a llegar por el mismo valor. Entonces, voy a tener un triángulo y un rectángulo. Y ese E2. De ahí se va a presentar el empuje 3. El empuje 3 sí ya está considerándose a partir de debajo del nivel freático, y entonces ya estamos hablando de suelo sumergido. Y entonces será peso específico del suelo sumergido por H sub 2 y por el coeficiente activo. El coeficiente activo es igual para todos, me imagino, evidentemente, ¿no? Y un empuje 3 que va a ser por el agua, ¿no? Peso específico del agua multiplicado por esta altura del agua, pues evidentemente. Entonces, el empuje total equivalente va a ser la sumatoria de todos los empujes. ¿Estamos? Ese va a ser el empuje total. Y el punto de aplicación con respecto a la base va a ser igual al promedio ponderado, ¿no? Es decir, va a ser el empuje 1 por I sub 1, o sea, su centro de gravedad de 1 viene a ser de acá pues un tercio, ¿no? De hasta acá, pero más H sub 2 sería hasta acá abajo. El empuje activo de E sub 2 sería esta la distancia, la mitad de H sub 2. El empuje activo de E sub 2 sería un tercio de H sub 2, de E sub 3 un tercio de H sub 2. Entonces todos estos empujes multiplicados por su distancia del centro de gravedad a la base, dividido entre la sumatoria de todos los empujes. De esa manera vas a encontrar el punto de aplicación del empuje total cuando se te presente un caso como este. Vamos, acá hay, mira, a ver, un ejemplo en ese sentido. Acá, acá sí hay dos estratos. ¿Por qué veo que son dos estratos? Bueno, porque tengo un ángulo de fricción 32 grados y tengo un ángulo de fricción acá abajo de 36 grados. La cohesión es cero. Tengo un peso específico de 16 kilonewtons sobre metro cúbico arriba del nivel freático y abajo tengo 19 kilonewtons sobre metro cúbico. Las alturas, bueno, acá H1 vale 2 metros, esto tendrá que valer 4 por diferencia. ¿Ya? Entonces, y hay una sobrecarga de 15 kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Ya? Mira, entonces, dos estratos, los identifico porque me están dando dos phi diferentes y dos pesos específicos diferentes. Aquel de abajo es un peso específico saturado. ¿Ya? Entonces, el sumergido, peso específico saturado menos peso específico del agua. ¿Ya? Seguimos. Entonces voy a tener pues acá mi gráfico, ¿no? Acá les he puesto inclusive los títulos abajo. Entonces, por efecto de la sobrecarga, mira, la sobrecarga. Entonces, acá voy a tener la sobrecarga, el Q, multiplicado por el coeficiente activo 1, porque va a tener un primer estrato. Y en este caso, como son dos estratos diferentes, acá va a crecer, ¿no? K por el coeficiente activo 2. Estos son dos rectángulos que vienen hacia abajo, que son efectos de la sobrecarga. Ahora, efectos generados por el terreno encima del nivel freático, igual que en antes, mira, a ver, acá, el coeficiente activo 1 por el peso específico 1 por el H sub 1, hasta acá. Si fuera el mismo terreno, se bajaría, ¿no? Pero en este caso, pues como es diferente, tengo que hacer lo mismo, K activo 2 por el peso específico 1 de la parte superior por el H sub 1, por la altura 1. Pero este es lo que me está generando el terreno arriba del nivel freático. Llegamos acá. Ahora por el terreno sumergido, ya pues acá tendría que ser el K activo de esta parte, que es el 2 por el peso específico sumergido y por H sub 2. Estos son los valores, a ver, debo de aclarar, son los valores de esta esquina, ¿no? Yo le tengo que calcular ahora para calcular la resultante, tengo que calcular el área de cada figurita, pues acuérdate, ¿eh? Yo estoy calculando los valores de los vértices de los triángulos, eso no son sus resultantes, hablando en términos de estática, ¿ya? No te confundas. Y entonces acá ya vimos el terreno sumergido y del agua, pues específico al agua por H sub 2, a una altura de 4 metros y acá a una altura de 2 metros. Así que calculo sus áreas a cada una de estas figuras y ya pues ahí campeó, ¿no? ¿Dónde estás? A ver. Bueno, acá previamente se ha calculado pues los K activo 1, mira, ahí está, con la tangente nomás, también puede ser, ahí está. Y entonces comienzo a calcular, pues acá, ¿no? El empuje activo es F1 más F2, F3, F4, F5, F6.
Y entonces acá le vas a comenzar a calcular las áreas. ¿Estamos? A ver, acá está, mira, un medio, todas sus áreas, ¿no? Y ¿qué va a pasar? De que sumo y el empuje activo 165.72 kilómetros por metro. Y por acá, bueno, el cálculo de la aplicación de la resultante. Acá está, mira. Y sub 1, como te dije, pues desde su centro de gravedad de la figurita hasta la base, ¿no? Sumas todo, divides entre el empuje total, el empuje A activo, y te sale pues 1.93 metros. Ya, pucha, campeonaste ya con eso. Lindo. Ahora sigamos avanzando. ¿Qué dice ranking pues con respecto a los terrenos cohesivos? Porque también existen, ¿no? Acá estamos. Entonces, el cálculo del empuje de tierras cuando el relleno es cohesivo es mucho más complejo por las siguientes razones. Mira, ven. La cohesión no es una propiedad constante con el tiempo, sino que varía con el contenido de humedad del suelo. Bueno, ustedes lo saben, ¿no? Mira, tú tienes un pedazo de arcilla seca, bueno, puede ser un polvito o puede ser, si la has hecho cuando estaba húmeda, si lo hiciste es una bola y después se secó, cuando era húmedo, esa bola era pues totalmente flexible, etcétera, pero cuando se secó se quedó como una piedra. Entonces esa característica cambiante en función del contenido de agua es un problema. Es un problema para la ingeniería. Las condiciones de empuje activo hacen, en condiciones, ¿no?, de empuje activo, en esas condiciones, esta condición hace aparecer zonas de tracción. Esas zonas de tracción pues, son un problema también porque producen grietas en el terreno por donde se presenta la penetración del agua, por ahí va a ingresar el agua, de lluvia o de otro origen, ¿no?, que puede producir presiones hidrostáticas y aumentar considerablemente el empuje. Es por eso que cuando uno hace un muro de contención, generalmente le pone un relleno de un material granular atrás, ¿no? Lo rellena, por esta característica tan peculiar pues, que tiene este material arcilloso. La variación de volumen de estos suelos con el contenido de humedad puede ser tan grande en ciertos suelos que puede provocar el vuelco del suelo al mojarse el relleno. Estamos, bueno, acá estamos hablando, lo que pasa es que estos terrenos arcillosos, hay algunos, los de Montmorillon, estábamos viendo casualmente ayer en Ingeniería de Cimentaciones, que son unos suelos que con el contenido de humedad se expanden tremendamente, ¿no? Entonces, pues, es un lío en este sentido, ¿no? Por eso se tendría que cuando uno trabaja en arcilla, lo primero que tenemos que hacer es determinar su potencial hinchamiento con el edómetro y hacerte una serie de características. Lo primero que tengo que hacer es eso. Si trabajo en arena, tengo que ver si el suelo es colapsable, porque también hay un fenómeno de esa magnitud que un tipo de ese material que está cementado con el tiempo, ¿no? Pero cuando entra en contacto con el agua, ese fenómeno de cementación se pierde y entonces se puede generar un colapso. Entonces, esas cosas previas son las que uno siempre tiene que identificar y se identifican con cuestiones más o menos sencillas. Bueno, entonces seguimos por acá. Y entonces pasa esto, mira, a ver, con el suelo arcilloso, ¿no? En la práctica se genera una parte de tracción. Si nosotros hacemos un triángulo acá, un diagrama, vamos a encontrar que hay una parte que está en compresión y hay otra parte que está traccionando, ¿no? Entonces, esta parte de tracción, que está por encima de esa profundidad H sub 0, tenemos que encontrar esta profundidad H sub 0, esa parte se desprecia, ¿no? Ya que es probable que se generen grietas en esta zona de tracción. Acaban de generarse unas grietas en el terreno. Y esas grietas son a veces un poco profundas y por ahí puede entrar agua y genera todo un lío, ¿no? Una sobrecarga. Entonces, el diagrama básicamente va a ser así, ¿no? Y entonces ahora sí tenemos que hacer intervenir a la cohesión. En este punto de acá es el coeficiente de empuje activo, peso específico por altura. Y en realidad sale eso de la superposición de un triángulo y un rectángulo, ¿no? Menos la cohesión, 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada del coeficiente activo. Entonces tiene que entrar a tallar ahora la cohesión porque estamos pues, ya en un suelo en el cual existe cohesión.
Y entonces el punto de aplicación va a ser un tercio de toda la altura menos este h sub 0 que tendríamos que calcular. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más? Y a esto pues hay que sacarle el área, ¿no? 0,1 de la base por la altura, y etcétera, etcétera. Y entonces ahí nos va a salir pues este empuje. Este H sub 0, la zona de tracción, lo vamos a encontrar con esta fórmula, de 2 veces la cohesión dividido entre peso específico por la raíz cuadrada de K sub A. De ahí sale. Entonces, bueno, eso es todo. No hay más ciencia. Ahora, ¿qué pasa? De que aparece Terzaghi, ¿no? Terzaghi siempre es muy interesante, ¿no? Terzaghi y Peck. Peck ha dado unos aportes, pero interesantísimos, a la ingeniería de cimentaciones. Peck tiene, miren, en el 1948, ya en el siglo pasado, nomás que no está muy lejano, han dado aportes. ¿Por qué? Porque ya usan más tecnología, aunque uno dirá, pero en 1948, ¿qué tecnología? Pero ya había más tecnología que la época pues, de Coulomb, de todos ellos, ¿no? Y entonces había más recursos. En ese sentido, ya aparecen unos aportes muy interesantes. Y sobre la base de esas consideraciones es que aparece pues, Terzaghi y Peck generan un sistema de cálculo para pequeños muros que llamaron método semiempírico. Semiempírico no significa que sea el champazo, ¿no? Semiempírico significa que ha sido hecho sobre la base de experiencias, prácticas, pruebas, un montón de pruebas. Y este método se basa en la clasificación de los terrenos en 5 tipos fácilmente identificables. Es decir, ellos han tratado de hacer una metodología práctica en base a tablas para que tener una idea, pues, ¿no? Básicamente de cómo hacer los empujes. Es fácilmente identificable por simple inspección. Para cada una de ellas se da un ábaco basado en las teorías del empuje de tierras y en las características medias de los terrenos que cada clase abarca, pero introduciendo correcciones para tener en cuenta los efectos de variaciones de cohesión, etc. Veamos. Hay que aclarar que este método es aplicable solo en muros de menos de 6 metros de altura y únicamente muros cuya espalda sostenga un relleno, ¿no? O sea que si es, digamos, un muro pues que está ahí parado ahí, no tiene ningún relleno atrás, no funciona. No es aplicable a muros adosados a taludes, que inicialmente se sostienen por sí mismos, ¿no? Es decir, no ese tipo de muros, ese tipo de casos no. Casos como estos, miren, que saca en la figurita, pero muros menores de 6 metros, mira, un muro menor de 6 metros, ¿no? Con eso estamos viendo de que hay muros pues altísimos, ¿no? De 10 metros, de 15 metros de altura, pero 6 metros de altura ya pues es algo ya considerable, ¿no? No es tan pequeñito. Entonces, veamos cómo de qué se trata. Procedimiento, mira, hay que clasificar el terreno en alguno de los 5 grupos siguientes. Es lo primero que hay que hacer. Según sus características gravimétricas y granulométricas, vamos a tener el primer tipo, suelo granular grueso sin finos. Es el número 1. El número 2, suelo granular grueso con finos limosos. El número 3 es un suelo residual con cantos, bloques de piedra, gravas, arenas finas arcillosas en cantidades apreciables. La clasificación número 4 para ellos fue las arcillas plásticas blandas, limos orgánicos o arcillas limosas. Y el número 5, fragmentos de piedra dura o medianamente protegidos, de modo que el agua proveniente de cualquier fuente no penetre en los fragmentos, ¿no? Son fragmentos de arcilla pues dura, ¿no? O medianamente protegidos. Bueno, entonces, estos son una clasificación que lo primero que uno tiene que hacer, ¿no? En base a nuestra granulometría y relaciones gravimétricas. La segunda clasificación está referida a la inclinación superficial del relleno y a las condiciones de carga sobre él. En este tipo de clasificación ellos consideraron 4 situaciones que se encuentran en la práctica con mayor frecuencia. Por ejemplo, mira, la superficie del relleno es plano, inclinado o no,
y sin ninguna sobrecarga. Esa es su clasificación número 1, si es que la superficie del relleno es plana. Si la superficie del relleno es inclinado o no, cubre todos esos rangos, y sin ninguna sobrecarga. Bueno, básicamente no tiene sobrecarga. En la clasificación 2 es que la superficie del relleno es inclinada a partir de la corona del muro hasta un cierto nivel en la que se torna horizontal. Bueno, ese es el número 2. El número 3 es que la superficie del relleno es horizontal y sobre ella actúa una sobrecarga uniformemente distribuida. Y el número 4, la superficie del relleno es horizontal y sobre ella actúa una carga lineal paralela a la corona del muro y uniformemente distribuida. Entonces, como que hicieron un cerco perimétrico o algo así por arriba. Seguimos. Entonces, a ver. La superficie del terreno es plano, inclinado o no y sin ninguna sobrecarga. Bueno, en ambos casos, o si la superficie del relleno es inclinada a partir de la corona del muro hasta un cierto nivel en que se torna horizontal. En ambos casos se obtiene el empuje mediante esta fórmula. El empuje horizontal es un medio del K horizontal, ya no habla de K activo, pasivo, K horizontal por h al cuadrado y empuje vertical, un medio del K vertical por h al cuadrado. Entonces, E sub h y E sub b son los componentes horizontal y vertical del empuje. K sub h y K sub b son constantes obtenidas de la gráfica. Entonces, si yo quisiera el empuje total, le tendría que sacar la raíz cuadrada de los cuadrados de esos dos, de la suma de los dos. Entonces, seguimos por acá. Y acá está, mira, primero tú clasificas tu terreno. Tienes que ver pues si tu terreno en cuál de estas categorías está, 1, 2, 3 o 4. Y entonces acá vas a, ya, acá se puede entrar a esta tablita, ¿no? Acá tenemos para el K vertical y acá tenemos para el K horizontal, es la tablita de acá abajo, coeficiente K horizontal y K vertical. Entonces lo que uno tiene que hacer es entrar con mi ángulo del talud beta, puede ser beta igual 0, mira, y si es beta igual 0 entro por acá y lo intersecto con respecto a una de estas curvitas que representan el tipo de suelo que he clasificado inicialmente. Igual pasa para el K vertical y intersecto con la parte izquierda y acá voy a contar el K horizontal y el K vertical. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, no va a haber mayor inconveniente. Ahora, ¿qué más? Tercero, mira. La superficie del relleno es horizontal y sobre ella actúa una sobrecarga uniformemente distribuida. Mira, en este caso, en el 3, la presión horizontal sobre el plano vertical en que se supone actuante el empuje deberá incrementarse uniformemente. Entonces, tenemos que P será igual a C por Q, la presión horizontal. C viene a ser el coeficiente de cohesión y Q es el valor de la sobrecarga repartida. Entonces, en función del tipo, del tipo de relleno, si es 1, 2, 3 o 4, como has identificado en la tablita, vas a tener un valor correspondiente de C. Esta es una metodología que le llaman las metodología cuantitativa, ¿no? Que se va a basar en valores ya establecidos. Seguimos, número 4, mira, la superficie del relleno es horizontal y sobre ella actúa una carga lineal paralela a la corona del muro y uniformemente distribuida. Si es que se presentara ese caso, en este caso se considera que la carga ejerce sobre el plano vertical, en que se aceptan aplicados los empujes. Entonces vamos a tener que una carga concentrada va a ser igual a C por Q', que es el valor de la carga linealmente uniforme. ¿No? Eso, vamos a hacer un ejemplito. Y entonces acá tenemos también otra tablita en función, pues, de cómo es la característica, porque puede ser inclinado, hay un caso en el cual es inclinado una parte y después se torna horizontal. O si es que es ese caso, tendríamos que utilizar estas tablitas que están acá. Se ingresa con respecto a la relación H sub 1 entre H. H sub 1, ¿qué cosa es? H sub 1 es este valor, uno sube pues una línea
del talón, sube una línea, toca el talud, intersectamos y a partir de ahí se genera una distancia h sub 1. Si yo divido esa distancia h sub 1 entre el h, ese valor me va a servir para poder ingresar a cualquiera de esas tablas según las características del tipo de talud y de muro. Entonces, voy a ingresar con qué proporción es el talud, ¿no? Hay proporciones 6 en 1, 3 en 1, 2 en 1, etcétera, etcétera. La correspondiente fórmula o proporción de ese talud, geométricamente tengo que verlo. Intersectando hacia la izquierda voy a encontrar el K horizontal y el K vertical. Bueno, es metodología de Terzaghi. Acá para este es el suelo tipo 3, pero este es para el suelo tipo 4 y el suelo tipo 5. También. Acá hay un ejemplo para entenderlo. A ver, tenemos por el método semiempírico de Terzaghi hay que calcular el empuje activo que produce un relleno de arcilla limosa sobre el muro que se presenta. Ahí está el murito, mira. Además, se aplica sobre el relleno una sobrecarga uniformemente repartida de 1.7 toneladas por metro cuadrado. Ahí está, mira. ¿A cuál me refiero? Acá hay una sobrecarga. Esta que está acá. Ahí está, mira. ¿Estamos? Y después, ¿qué dice? Y una sobrecarga lineal paralela a la corona de 7 toneladas por metro. Y esta, mira, ve, esta sobrecarga. Lo que pasa es que esta sobrecarga, acuérdate que esto viene así, ¿no? Esto viene así. Así es, ¿no? Y el murito también, pues se supone, ¿no? Todo está hacia allá. Esta es la corona. Estamos. Este de acá es una sobrecarga lineal que viene así hacia abajo. Pues como les digo, podría ser que hayan construido un cerco perimétrico ahí de repente, imagínate. Puede ser, ¿no? Entonces ahí hay una sobrecarga. El muro, bueno, pues es así, y acá está el terreno, etcétera. Entonces, eso siempre hay que tenerlo presente. Entonces son dos cargas, mira, que se está aplicando. La de 7 toneladas por metro lineal y una línea, y también hay la de en un área, 1.7 toneladas por metro cuadrado. Bueno, ¿qué más? El nivel freático es profundo. La carga esa lineal está con respecto a la corona a 2.1 metros, a una distancia más o menos prudencial, ¿no? A 2.10 metros de separación. Bueno, la altura del muro es 6 metros. Nuestro talud, ya que el terreno, el relleno es horizontal, beta igual 0. Entonces, veamos, ¿qué componentes hay? Tenemos pues por efectos de la sobrecarga, ¿no? Este que está acá. Y vamos a ver. Entonces, por sus características, el relleno se considera un relleno tipo 4. A ver, vamos a ver el relleno tipo 4. Quiero anotar, ya. Relleno tipo 4, vamos a ver, relleno tipo 4. ¿Cuál es pues ese relleno tipo 4? Tipo 4. Son arcillas plásticas blandas, limos son orgánicos o arcillas limosas. Ah, es tipo 4. No hay problema. De frente identifico el tipo de terreno primero. Ahí estamos. Entonces, por sus características, el relleno se considera un relleno tipo 4. Ahora, el empuje de suelo, ¿no? De las gráficas, para beta igual 0, vamos a tener que K horizontal es 1650. A ver, vamos a las gráficas. A ver, K horizontal y K vertical. K horizontal y K vertical. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, perdón. Acá. Para beta igual 0. Para un terreno tipo 4. Ah, ya, entonces hubo, pues mira, a ver, por acá. He subido ahí, ve. Hasta ahí, ¿no?
Y el otro valor es este que está acá, 0. Perfecto. No hay mayor inconveniente. Regreso. Entonces, 1650 kilogramos metro cuadrado por cada metro lineal de muro y el 0, en otro caso, ¿no? Entonces, el empuje horizontal va a ser, pues, el triángulo, ¿no? El área del triángulo, 0.5 por 1650 por 6 al cuadrado, medio de la base por la altura. 29.700 kilogramos por metro lineal de muro, ¿no? Y está aplicado a 1/3 a partir de la base. Ya, perfecto. Ahora, vamos con la sobrecarga lineal uniformemente repartida. Entonces, esta sobrecarga, hemos dicho que P de la tabla, entonces encontramos que C es igual a 1. Vamos a ver, ¿ya? A ver. Vamos a ver por acá. Tipo de suelo, 4. Mira, a ver, para el suelo 4, C es igual a 1. Ahí está, pues. Vamos, regresamos. Entonces, por lo tanto, como Q vale 7, P es igual a 7. La ubicación del punto de aplicación del empuje está a la intersección del muro y la recta que parte del muro de aplicación, ¿no? Entonces, acá si le trazamos una perpendicular, nos va a dar 40 grados según este angulito, ¿no? Pero si trazamos de acá, de 2.1, trazamos una perpendicular. Ahí va a estar la ubicación de aplicación del empuje. Entonces, seguimos. Ese es con respecto a, digamos, con respecto a la de 7 toneladas. Ahí está analizado. Seguimos por acá. Ahora, sobrecarga lineal uniformemente repartida. Entonces produce una presión constante, vertical, ¿no? Entonces, tenemos pues que también de la tablita C por Q', en ese 1, Q' vale 1.7. Acá está el dato, entonces 1.7 toneladas, calculamos, rectangular 1.7 por 6, y está aplicado a la mitad, ¿no? Por una distribuida rectangular. Y entonces, el empuje total es la suma de todos los empujes que hemos encontrado y sale 46.9, y la ubicación de la resultante igualito, ¿no? Es el perímetro, ¿no? Promedio ponderado. Terzaghi recomienda evitar en la medida de lo posible el tipo de relleno 4, por la redundancia en este caso. Bueno, y acá hay otro ejercicio, mira, ejemplo 2 de aplicación. Síguele, igualito, al mismo procedimiento, mira, acá está explicado, tienes que leerlo para que es totalmente sencillo. Bueno, entonces ya nos hemos recontrapasado. A ver, vamos por acá. Ahí está la diapositiva, está bien sencillo, y entonces la próxima clase vamos a hacer ejercicios de este tipo, y ese tema también ya viene en el examen final. Muy bien, entonces nos quedamos ahí, nos vemos el día jueves. Hasta luego.